Seguimos. Vamos a aumentar a 10 voltios. Para una tensión nominal de 10 voltios, tenemos 42 miliamperios, casi el duplicado de la resistencia. Para este caso, esta resistencia es de 5 vatios, de 220 ohmios. Es una escala grande y podemos concluir que inicialmente a mayor potencia nuestras resistencias no van a calentarse en este caso y no sufrirán daño alguno durante las mediciones. Entonces podemos continuar a 15 voltios seguidamente. En una tensión de 15 voltios aproximadamente tenemos 63 miliamperios. Es una corriente elevada, pero aún así la potencia aún no llega a ser ni siquiera la quinta parte de la potencia nominal de nuestra resistencia. En este caso ya son aproximadamente 1 vatio la potencia de nuestra resistencia, que es comparada con esta sola resistencia. Esta potencia es de 1 vatio. En esas condiciones normales ya esta resistencia se estaría calentando a esta tensión. Pero como tenemos una resistencia de 5 vatios, tenemos una escala mucho mayor para nuestra medición. Entonces podemos continuar nuestro rango de medición en 20 voltios. Obtendremos una corriente de 86 miliamperios en rango, de la cual nuestra potencia estará entre los 3000 miliamperios y podemos continuar. Finalmente, para las últimas dos mediciones que nos dice, estamos alimentando aproximadamente con 25.11 voltios y tenemos una corriente de 109 miliamperios. Es necesario comprender y entender que la corriente aún no ha superado el rango del fusible del equipo de medición 400 miliamperios, pero si en algún caso ya la alimentación es muy elevada y la corriente llega a rondar a los 390 a 380 miliamperios, ya es necesario pasar al siguiente fusible, el cual puede soportar una corriente mayor a 400 miliamperios. En este caso 110 miliamperios no perjudican a nuestro equipo de medición. Entonces podemos llegar a la última medición, la cual es la tensión máxima que puede brindarnos la fuente de tensión. Nos dice 30 voltios, su corriente es de 133.9 miliamperios. En este caso estamos llegando aproximadamente a una potencia de 4000 milivatios. Aún nos faltaría una quinta parte para llegar a la potencia nominal de nuestra resistencia. Vamos a la temperatura. La resistencia alcanza a calentarse un poco, pero no se destruiría en este caso porque su potencia aún resiste un poco más. Para estas tensiones, estas dos resistencias de 30 voltios pueden ser que hayan generado algún daño o quemaduras dentro de sus partes internas y dañarse. Entonces, ya con los datos registrados, podemos obtener inicialmente a qué tensiones se puede generar un daño dentro de una resistencia y comprobar cómo es el comportamiento lineal de nuestras resistencias en una gráfica en la cual podamos evaluar la alimentación y la corriente durante nuestras mediciones en cada una de las resistencias. Para finalizar, vamos a hacer la medición en nuestro bombillo. Perfecto, compañeros. Para continuar con nuestro ejercicio, ya tenemos nuestro bombillo conectado. Tenemos la fuente de alimentación en serie con nuestro bombillo de 12 voltios 10 vatios, en el cual pueden observarlo, es este. Ya está la conexión del voltaje DC, no tenemos la medición de corriente aún necesaria. Vamos a mirar. ¿Por qué puede pasar esto? Las tensiones nominales son 12 voltios, estamos alimentando con 3.11 voltios. La corriente que llega al bombillo no es la nominal para él para poder encender de forma natural y consumir su potencia necesaria. En este caso vamos a hacer la misión de corriente y progresivamente vamos a elevar la tensión para ver nuestros cambios durante la corriente y obviamente entendemos que la energía también se desgasta en este bombillo, entonces por eso sus potencias van variando con respecto a la temperatura igualmente. Entonces hacemos la apertura de nuestro circuito de medición. En esta parte, aquí es la línea de alimentación entre la fuente de tensión y la continuidad para el bombillo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a abrir el circuito. Vamos a conectar la parte positiva de nuestro multímetro a la parte positiva de la fuente. Y vamos a cerrar nuestro circuito, como la parte negativa de nuestro multímetro a la parte positiva del bombillo.
En este caso sería así. Listo. Como pueden ver, ¿qué hicimos? Colocamos un equipo de medición. Aquí, en esta parte, colocamos la parte positiva de nuestro equipo de medición y cerramos el circuito con la parte negativa hacia el bombillo. Entonces automáticamente nos va a medir una corriente. En este caso, iniciando, tenemos una corriente de 340 miliamperios DC. Es una corriente muy elevada. Por eso es necesario comprender y entender que ya el fusible está a un rango en el cual él pueda soportar ya una tensión muy alta. Entonces es necesario cambiarlo a el siguiente fusible, como habíamos dicho. Porque 400 miliamperios son muy cercanos a los 340 miliamperios que tenemos inicialmente. Entonces hacemos el cambio y a su vez hacemos el amperios y tenemos que pasar a DC 0,702 miliamperios en este caso, o 0,362 amperios para la medición. Entonces seguimos. Para un voltaje aproximadamente de 6 voltios, como pueden ver, la temperatura aumenta, el voltaje aumenta, la potencia demandada por el bombillo aumenta. ¿Por qué? Porque la energía se consume dentro del bombillo y se transforma en calor. Al consumir los equipos, la potencia se puede transformar, la energía nunca vamos a perderla. Como mal dicho, la energía ni se queda ni se destruye, se transforma. En este caso pasamos de una energía eléctrica a una energía calorífica. Entonces, si pueden ver, ya la corriente es mayor a la que el fusible aguantaba de 400 miliamperios. Entonces, podemos seguir aumentando el voltaje a nuestras condiciones normales de uso. En este caso, en 9 voltios, tenemos una corriente muy aproximadamente a los 592 miliamperios en DC. Entonces, para la siguiente medición, que son 12 voltios, en este caso, esos 12 voltios son las condiciones normales de trabajo del bombillo, su alimentación 12 voltios. Podemos comprender que una corriente es de 6,86 miliamperios. Ya es una corriente muy elevada con respecto a las resistencias que hemos manejado durante el transcurso del video. Entonces, ¿por qué es necesario que comprendan que las potencias varían y son necesarias en los elementos que consumimos diariamente? A la hora de hacer cálculos variables con respecto a los consumos energéticos de diferentes equipos, podemos darnos cuenta que es necesario entender las condiciones de instalaciones, de equipos de medición, las cuales nos puedan servir para los proyectos que estemos realizando durante nuestros trabajos a futuro. Entonces, con esto se quiere implementar que una resistencia con ese tipo se comporta de una forma no lineal, no es un consumo progresivo como las anteriores. No, sus corrientes van aumentando y sus potencias pueden variar con respecto a la energía que consume el bombillo. No es lo mismo el consumo energético que se hizo durante los 3 voltios a los 12 voltios. Después podemos aumentar un poco más nuestra tensión a los 15 voltios. En este caso, si pueden ver, ya las corrientes son un poco mayores, 771 miliamperios, nos estamos acercando al primer amperio de nuestra tensión. Ya para 18 voltios, que es una condición de voltaje muy alta para nuestro bombillo, se están generando 850 miliamperios aproximadamente. Son condiciones de uso muy altas para nuestros equipos que pueden generar daños. Por ende, acabamos en la práctica acá. Y con esto ya podemos obtener datos y compararlos en una tabla gráfica cómo se comportan los equipos a la hora de realizar estas mediciones y qué precauciones debemos tener en las mediciones y cálculos teóricos para nuestros equipos. Con esto finalizamos la práctica. Gracias.